La ergonomía es la ciencia de carácter multidisciplinar que estudia la relación entre el hombre y su trabajo, sus equipos y su ambiente, y en particular la aplicación de los conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos a los problemas que se derivan de esta relación. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Las dimensiones de los locales de trabajo, la separación y la distribución de máquinas y equipos serán suficientes para que los trabajadores puedan realizar su cometido de forma cómoda y segura. Los suelos de los locales deberán ser estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes pronunciadas. Los pasillos, puertas y accesos tendrán una anchura suficiente para permitir el tránsito de personas y materiales. Las vías de circulación deberán poder utilizarse de manera fácil y segura por los peatones o vehículos que circulen por ellas. Se mantendrán libres de obstáculos y su trazado estará claramente señalizado. Las pendientes de las rampas y sus dimensiones se adecuarán a los posibles transportes, siendo preferibles las que tengan una inclinación entre un 5 y un 8%. La temperatura y la humedad relativa de los locales de trabajo se adaptará al tipo de tarea. Temperaturas demasiado altas producen una disminución del rendimiento y llevan a los trabajadores a un estado de fatiga. Con temperaturas demasiado bajas se entumecen los músculos, se pierde destreza manual y se dificultan los movimientos. Debe procurarse una óptima ventilación de los locales de trabajo para evitar la existencia de posibles contaminantes y mantener un ambiente saludable. La iluminación en los lugares de trabajo será lo más uniforme posible. El diseño del espacio de trabajo debe tener en cuenta las dimensiones del trabajador, su capacidad y el tipo de actividad, proporcionando una disposición armónica de los medios y equipos. Para trabajos en postura de pie, se recomiendan planos de trabajo regulables que garanticen la adaptación a la altura de los trabajadores en función de la actividad. El plano de trabajo, cuando sea necesario ejercer una fuerza con las manos, estará por debajo del nivel de los codos, situándolo por encima de ellos para trabajos que requieran cierta precisión. Para meter los pies, siempre debe existir un hueco que tenga por lo menos 15 centímetros de ancho y de alto. Para trabajos en posición sentado, el brazo y el antebrazo formarán un ángulo de 90 grados. Además, la separación del brazo respecto al tronco será en torno a 10 grados. Los huecos para los pies tendrán como mínimo una anchura de 65 centímetros, una altura de 70 centímetros y una profundidad de 45 centímetros a nivel de la rodilla y de 65 centímetros a nivel del suelo. Las sillas deben ser estables. Su asiento será regulable en altura y el respaldo regulará la altura y la inclinación y tendrá una suave prominencia para dar apoyo lumbar a la espalda. Es conveniente que dispongan de apoyabrazos. Cuando la altura del asiento no permita descansar los pies en el suelo, es aconsejable disponer de un reposapiés con superficie antideslizante y con inclinación regulable. Se diseñarán las áreas de alcance, colocando los útiles que deban ser manejados con más frecuencia en un área de alcance normal, es decir, aquella que en el plano horizontal abarca un radio de unos 40 centímetros, medidos desde el borde de la superficie donde está situado el trabajador. Área B. Lateralmente, esta zona comprende unos 70 centímetros medidos desde el eje central. Situada frente al trabajador, próxima a este y dentro del área B, se reservará una zona de unos 20 centímetros de diámetro para colocar los elementos de uso habitual o muy frecuente. Área A. Para actividades realizadas eventualmente o cuando el área B esté muy llena,
Se reservará la zona contigua, que tendrá, tanto en dirección frontal como lateral, unos 20 centímetros más de radio. Área C. Se iluminarán adecuadamente los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la tarea, la edad del operario y las características del local. Asimismo, las distancias de visión serán apropiadas al tamaño de los objetos y a la actividad que se realice. Cuanto mayor sea la demanda visual, menor será la distancia ojo-objeto. Las máquinas, herramientas y demás útiles de trabajo deben estar diseñados de modo que, al manejarlos, se adopte una buena postura y se evite la realización de esfuerzos físicos inadecuados e innecesarios. Reunirán los siguientes requisitos. No provocarán sobrecargas en los miembros superiores. Deberán permitir a la muñeca permanecer en posición neutra y a los codos cerca del cuerpo. Los mangos serán antideslizantes, redondeados y de longitud adecuada a la tarea. No dejarán marcas en las palmas de las manos, distribuirán la fuerza sobre la mayor superficie posible y se adaptarán a diestros y zurdos cuando sea factible. Cuando se manejen herramientas en las cuales se introduzcan los dedos, el espacio destinado para alojarlos será suficiente. Las herramientas vibratorias dispondrán de sistemas antivibratorios que minimicen su efecto. Con ellas se impedirá ejercer una fuerza excesiva para evitar lesiones. El mantenimiento correcto tanto de máquinas como de herramientas es fundamental para procurar unas buenas y seguras condiciones de uso. La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos casos, de la aparición de fatiga física y lesiones, y sobre todo, lesiones músculo-esqueléticas. Las zonas más afectadas suelen ser los miembros superiores y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar. Se deben evaluar estos puestos de trabajo, y en aquellos que exista un riesgo no tolerable, el empresario deberá tomar medidas para reducir los riesgos a un nivel tolerable. El peso de la carga es uno de los principales factores a la hora de evaluar el riesgo, considerándose cargas los objetos que pesen más de 3 kilos. El peso máximo de la carga en condiciones óptimas no debe sobrepasar los 25 kilos. Las dimensiones de la carga deben tenerse en cuenta en su diseño. Es conveniente que la anchura no supere a la de los hombros, que por término medio es de unos 60 centímetros. La profundidad será inferior a 50 centímetros y la altura no superará los 60 centímetros y además no impedirá la visibilidad. La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. Deberá tener buenos agarres como asas o hendiduras que permitan mantener una posición neutra de la muñeca. Es conveniente señalizar el centro de gravedad de la carga. Se evitará manejar cargas subiendo cuestas y escalones, aplicándolo a su vez en la utilización de escaleras de mano. Desde el punto de vista preventivo, la distancia de transporte no debería ser superior a 1 metro. Hasta 10 metros de distancia, los límites de carga acumulada diariamente, en turno de 8 horas, no deben superar los 10.000 kilos. Para distancias superiores, los kilos máximos transportados por día no excederán de 6.000. El desplazamiento vertical ideal de una carga no debe superar los 25 centímetros, pero pueden aceptarse los desplazamientos comprendidos entre la altura de los hombros y la altura de media pierna. Se evitarán las tareas de manipulación de cargas de larga duración, es decir, aquellas con periodos de levantamientos ininterrumpidos de más de 2 horas. Cuando se empuje o se traccione una carga con las manos,
la fuerza no deberá ejercerse a una altura inferior a la de los nudillos, ni superior al nivel de los hombros, ya que fuera de estos rangos, el punto de aplicación de las fuerzas será excesivamente bajo o alto. Desde el punto de vista ergonómico, son preferibles los empujes a las tracciones. Además, se debe planificar el levantamiento, observando la carga, teniendo previsto el trayecto, e incluso habrá que solicitar ayuda si el peso parece excesivo. Separar los pies para el levantamiento con una distancia equivalente a la anchura de los hombros para proporcionar una postura estable y equilibrada. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y mantenerla pegada al cuerpo. Levantar suavemente la carga, procurando no efectuar giros del tronco, pues es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Usar siempre que sea posible ayudas mecánicas tales como grúas, polipastos, carretillas mecánicas, máquinas basculantes, etc. Levantar o manipular pesos entre 2 personas o más si este es excesivo. La organización de las tareas de almacenamiento debe ser de forma que los elementos más pesados se depositen a la altura más favorable, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos menos pesados. La organización del trabajo es un valor estratégico y de imagen de una empresa. Una buena organización del trabajo tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores, creando unas condiciones de trabajo óptimas. Analizará aspectos fundamentales como la introducción de pausas que permitan una suficiente recuperación de la energía y eviten la fatiga. Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, se estudiará la posibilidad de rotar las tareas en aquellos puestos en los que exista una alta repetitividad de movimientos o de manipulación de cargas para no sobrecargar los mismos grupos musculares de los trabajadores. Con el enriquecimiento de tareas, que consiste en la introducción de variedad y contenido a las actividades que se realizan, se consigue dotar al trabajo de un mayor significado y autonomía en su planificación. Algunos modelos de organización establecen grupos de trabajo semiautónomos, formados por un grupo reducido de trabajadores, con un objetivo de producción común del que son responsables de forma conjunta. Para adaptar los ritmos y las cargas de trabajo a las capacidades de los trabajadores, es preciso diseñar las plantillas y su distribución, teniendo en cuenta las situaciones previsibles en las que puede haber mayor demanda de producción o disminución de personal. La organización contemplará la posible mejora del trabajo a turnos, respetando los ritmos biológicos de vigilia, sueño y alimentación. En la empresa se acometen cambios organizativos o tecnológicos, se proporcionará a los trabajadores la formación o capacitación que les permita desempeñar sus funciones correctamente. La vigilancia de la salud es un pilar básico para prevenir daños en los trabajadores. Deberá ser específica, es decir, adaptada a los riesgos periódica y con el consentimiento informado del trabajador. Debe tener en cuenta situaciones de especial relevancia, tales como la existencia de mujeres embarazadas o en período de lactancia, la presencia de trabajadores menores de 18 años y los trabajadores especialmente sensibles. Es ergonomía.